Dios les bendiga, mis hermanos. Saludos a todos. Bienvenidos a este discipulado de Ministerios Jesús del Centro. Vamos a dar inicio a nuestro discipulado. Hoy estamos terminando la serie El avivamiento de las primicias. Así que para todos aquellos que han estado siguiendo la serie, yo les pido que esta que va a ser un tema concluyente, le pongamos mucha atención para que podamos recibir lo que el Señor quiere para nuestras vidas en este tiempo y lo que nos quería enseñar con esta serie concretamente. Así que oramos al Señor para que bendiga nuestras vidas. Si tú tienes tu Biblia ahí a la mano, puedes sacarla de inmediato para que podamos empezar con el discipulado. Oramos a Dios para que Él bendiga nuestras vidas, que nos ayude para poder entender su palabra y para que su palabra no regrese al cielo sin haber hecho su obra en nosotros. Amén. Así que vamos a ir a la palabra del Señor en Marcos capítulo 14, verso 3. Lo central que vamos a leer es en el verso 8, pero vamos a empezar al verso 3 para hacer un poquito de contexto y que podamos entrar al tema. Esta serie que estamos terminando se llama El avivamiento de las primicias. Dice la palabra del Señor: pero estando él en Betania, Jesús, en casa de Simeón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Una mujer entró y quebró un envase de un perfume caro y lo derramó sobre Jesús. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? En otros evangelios dice que fue Judas el que lo dijo. Aquí dice que fueron varios. Lo que yo me imagino, y esto sí es algo mío porque la Biblia no lo dice, yo lo estoy pensando, es que Judas contaminó a los demás. Es decir, Judas, si no estoy mal, es en la versión de Juan, donde dice que Judas dijo: este perfume se pudo haber vendido por mucho dinero y haber dado a los pobres. Aquí dice que fueron varios. Y dice, porque podría haberse vendido por más de 300 denarios y haber dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús le dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Verso 7. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Verso 8. Y aquí está lo central. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. En esta serie que estuvimos hablando acerca del Espíritu Santo, hablamos un poquito más, digamos que un 60% más hablamos del Espíritu Santo, porque hay una operación que el Señor destinó para la iglesia que se llama, que es lo que nosotros lo conocemos como el Pentecostés, pero en realidad es una unción que baja sobre el cuerpo de Cristo, sobre el pueblo de Dios, para preparar al pueblo y obviamente para fortalecerlo y para terminar de explicar todas las cosas que Jesús ya había dicho. Entonces habíamos hablado de que hay dos unciones. ¿Se recuerdan? El discipulado de la semana pasada hablamos de que hay dos unciones que se representan por la lluvia temprana y la lluvia tardía, que es la gloria de la casa primera será mayor que la gloria la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Y esto lo encontramos en Hechos capítulo 2, que sería la lluvia tardía. La lluvia temprana sería Hechos capítulo 2 para la iglesia. Me refiero que es una lluvia para la iglesia. Es Hechos capítulo 2
Y Joel capítulo 2 sería la unción de este tiempo. Es decir, que van a haber dos lluvias. Una que preparó a la iglesia para salir y predicar, y que el Señor le terminara de explicar todo lo que Jesús había dicho, porque eso es lo que dice la Biblia, que el Espíritu Santo iba a venir para terminar de explicarle a los discípulos de Cristo, a los que fueran de Él, todas las demás cosas. Y la lluvia tardía que viene para preparar las primicias que van a ser arrebatadas. Es la última lluvia que termina de germinar la tierra, la hace producir las primicias. Cuando ya están de punto, Cristo mismo baja y las arrebata. Es decir, que antes de que venga, dice la Biblia en Joel capítulo 2, voy rápido porque esto ya lo vimos en los otros discipulados. Dice que antes de que venga el día grande y terrible, derramaré mi espíritu sobre toda carne, dice. Entonces, antes de que venga Cristo a llevarse las primicias, que son los 7,000 hombres, lo vimos en el primer tema, los 7,000 hombres consagrados que no doblaron sus rodillas delante de Baal, pero antes de que se los lleve como primicias, va a derramar lluvia. ¿Para qué? Para que se aviven, para que dejen de estar tristes, para que dejen de estar acongojados, para que se consagren, porque esa lluvia viene para este tiempo, o para el tiempo que el Señor lo tenga destinado, porque nosotros no sabemos. Dice, de los tiempos y las sazones, ustedes no les corresponde saber. Ustedes velen, su labor es velar, porque no saben el día ni la hora. Entonces nosotros velamos, por eso es que nosotros velamos. Entonces, cae la lluvia, las primicias son preparadas, avivadas, despertadas, y entonces cuando están en lo mejor del avivamiento, baja Jesús y se los lleva. También dijimos que hay un avivamiento que no es de Dios, que imita ese avivamiento. O sea que a la par del avivamiento de Jesús del Espíritu Santo, vamos a ver un avivamiento del espíritu del anticristo, que se va a aparecer y muchos se van a ir allá, porque los milagros que va a hacer van a ser tan similares a los verdaderos que a muchos van a engañar. Pero la profundidad es distinta. Para eso dijimos que también necesitamos la unción para poder discernir. Por eso dice la Biblia, ustedes no necesitan que nadie les enseñe, porque la unción que está en ustedes les enseñará todas las cosas. También dice, ¿cómo sabrán ustedes que nosotros que les estamos predicando, sabrán ustedes que nosotros venimos de Dios o no venimos de Dios? ¿Cómo lo sabrán? Por la unción que está dentro de ustedes. Eso es lo que dice la Biblia. O sea que tú no necesitas que yo te enseñe mis credenciales del instituto teológico donde yo estudié, que dicho sea de paso, yo en lo personal no estudié en ningún instituto teológico, y doy gracias a Dios por eso, literalmente lo digo, doy gracias a Dios por eso, que el que me ha explicado las escrituras es el Señor. Así que yo no, le estaba diciendo, terminamos la idea, yo no necesito enseñarles a ustedes mis credenciales, porque quien les da testimonio de mí es el Espíritu. Entonces, si viene alguien que no tiene el evangelio de Cristo, dice Pablo, que les trae otro evangelio que yo no les prediqué, y ustedes no logran discernir que no es de Dios, porque se parece pero no es porque el Espíritu Santo no les está explicando y no les está dando la verdad. Y entonces están cayendo en una operación de error, porque dice, aquellos que no amaron la verdad, Dios les entregó un espíritu de mentira para que crean la mentira. Entonces, si tú no logras distinguir qué siervo o qué ministro viene de Dios y qué ministro viene de Satanás, porque dice la Biblia que así como Satanás se viste de ángel de luz, también hace a sus siervos, a los siervos de Satanás, que se vistan de ángeles de luz. Entonces, si tú no logras distinguir a uno del otro y los dos te parecen iguales y los dos te parecen bonitos y a los dos les dices amén,
Por eso no hay que decirle amén a todo. Pero si tú no logras distinguir una cosa de la otra y entonces estás cayendo en un engaño. Entonces tú tienes que pedirle misericordia a Dios y decirle al Señor, Señor, por favor, explícame. Y entonces el Espíritu Santo le va a dar testimonio. Yo lo creo, es así. Conmigo el Espíritu Santo lo ha hecho así porque yo le dije al Espíritu Santo un día que no me dejara de dar discernimiento. Mire, el discernimiento no siempre está, decía un ministro. El discernimiento no siempre está, pero siempre llega. O sea que aunque te equivoques, después te va a llegar el discernimiento para decirte, mira, te equivocaste. Entonces, el Espíritu Santo es el que da testimonio de la palabra. Por eso dice que el Espíritu, ¿cómo es? Que el Espíritu Santo es el testimonio de la palabra de Cristo. O sea que la palabra de Cristo tiene un testimonio. Por eso es que muchas veces tú has pasado por una cita cientos de veces y nunca la habías entendido. Habías pasado cientos de veces por ahí y incluso creías que tal vez ya la entendías. Pero cuando viene el Espíritu Santo y te da testimonio de esa palabra, entonces la entiendes de una manera sobrenatural. Y cuando sucede eso es el Espíritu Santo dando testimonio de la palabra. Entonces, jamás, y óyeme bien esto, jamás va a llegar un avivamiento que sea de Dios genuino si antes no ha llegado un avivamiento de palabra. Es decir, si tú ves que hay un avivamiento en una iglesia, pero no hubo un avivamiento de palabra, de hecho la palabra la desechan y se les va en profecía y profecía y profecía y no hay palabra, quiere decir que ese avivamiento es muy probable que no venga de Dios. Porque nunca va a haber un avivamiento del Espíritu Santo si no antes ha habido un avivamiento de palabra. Por eso dice la Biblia, decía Pablo, la Biblia, después están Hechos, dice, crecían en palabra y crecían en número. Nunca actuó primero el Espíritu Santo y después la palabra. Por eso dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y sobre ese caos, pero nunca ordenó el caos, sino hasta que la palabra de Dios llegó y dijo, hágase la luz. Hasta ese momento el poder de Dios se puso en acción, pero antes no. Entonces hay dos unciones. Por eso es que nosotros tenemos que nacer del agua y del Espíritu. Pero eso hemos estado hablando bastante de eso. Entonces, dice aquí Marcos capítulo 14. Entonces, vamos a ver una de estas unciones. Y ojo acá porque esto es... lo voy a decir de una manera profética. Marcos capítulo 14, verso 8. Esta ha hecho, refiriéndose a esta mujer. Ustedes saben... lo hemos hablado, que las mujeres dentro de los evangelios son una parte muy importante porque son una figura. Son una figura. Ahora, dice aquí, Marcos 14:8, dice, esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Entonces, los hombres ungen un cuerpo cuando ya ha muerto. Lo embalsaman para que no se descomponga mientras que le hacen las honras fúnebres. ¿Cierto? ¿Es así? Es así. Cuando ya una persona murió, entonces la gente pues se da por vencida y dice, bueno, sí, falleció. Entonces preparemos el cuerpo para llevarlo al cementerio y sepultarlo. Y lo ungen, hacen todas las cuestiones que hacen dentro de una funeraria para preparar el cuerpo, con tal de que la gente pueda tenerlo 1 o 2 días, algunas personas hasta 3 días, prepararlo para
para que puedan darle las honras fúnebres. Entonces, pero Dios no hace eso. Dios primero unge en vida para morir. Les vuelvo a leer. Está hecho. Vamos a leer Juan capítulo 12, porque ahí también está. Juan capítulo 12 del 6 al 7. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque, está hablando de Judas, ¿verdad? Verso 7. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. ¿Qué era lo que había hecho? Si ustedes recuerdan, rompió el frasco de alabastro y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Lo ungió. Entonces Jesús dijo, déjenla en paz porque ella me ha ungido para la hora de mi muerte. Entonces, el avivamiento de Joel capítulo 2, derramaré mi espíritu sobre toda carne, es un ungimiento que viene sobre el cuerpo de Cristo para la hora de su muerte. La Biblia dice que hay tiempo para todo. Y lo primero que la Biblia dice cuando dice que hay tiempo para todo es tiempo de nacer. Ese es tu nuevo nacimiento. Y tiempo de morir. Por eso dice la Biblia que mejor es, y tú lo puedes buscar, mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Pero todos celebramos el cumpleaños, ¿verdad? Todos celebramos el cumpleaños y nos morimos por celebrar nuestro cumpleaños y hacemos fiestas, invitamos a nuestros amigos, queremos compartir con toda nuestra familia, queremos que mucha gente se pone triste cuando su familia no puede estar en su cumpleaños, mucha gente se pone triste porque sus familiares y sus amigos no se recordaron de su cumpleaños, pero la Biblia dice que mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Por eso dice la Biblia ahí cuando dice que para todo hay tiempo, dice hay tiempo de nacer y hay tiempo de morir. Lo inmediato que tú tienes que hacer cuando naces de nuevo es empezar a morir. Lo segundo, tiempo de nacer, tiempo de morir. Tiempo de arrancar y tiempo de plantar. Y así sigue. ¿Por qué lo digo así? Porque es un camino ascendente. Es un camino ascendente. El morir es ascendente. Por eso es necesario que nosotros entendamos que es más importante el día de nuestra muerte que el día de nuestro nacimiento. Porque cuando nosotros estamos dispuestos a morir por el Señor y a darlo todo por Él, Dios nos devuelve 100 veces más en esta tierra y en el postrer siglo dice la vida eterna. Eso es impresionante. Es impresionante porque nosotros creemos que Dios nos está pidiendo las cosas para quitárnoslas y nos aferramos a esas cosas, nos aferramos a esta vida, pero el que corre para salvar su vida la perderá. Y el que pierde su vida a causa de Cristo la hallará. Dios no te está pidiendo que mueras dentro de ti, en tu alma, en tus deseos y en tus pasiones. Mira, una cosa es fácil entender cuando se dice que debemos morir a nuestras pasiones. Porque como la paga del pecado es muerte, generalmente un pecado físico nos lleva a ciertas consecuencias que es fácil decir. Yo debería dejar de tomar, yo debería dejar de fumar, yo debería dejar de adulterar, porque te está conduciendo a algo que físicamente, porque dice que lo que siembras cosechas, entonces ahí hay un pago. Pero cuando Dios te dice que no solo tienes que morir a tus pasiones, sino que tienes que morir también a tus deseos, porque para nosotros es bien bonito escuchar de parte de Dios
o que nos profeticen diciendo, yo, dice el Señor, que cumplirá los deseos de tu corazón. Pero cuando Dios dice que tienes que morir a tus deseos, a los deseos de tu corazón, porque ya no importa, tiene que llegar un momento en el que los deseos de tu corazón ya no importen. Por eso decía Pablo, todo lo de este mundo yo lo considero por basura. Como estiércol, dicen unas versiones que dijo Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo había entendido que ya no vivía él, sino Cristo vivía en él. Entonces viene cuando alguien, pero para llegar a esa estatura, para llegar a esa comprensión de la palabra del Señor, tiene que venir el Espíritu Santo sobre nosotros. Por eso nosotros no nos podemos quedar solo con la palabra, porque este conocimiento no lo alcanzamos solo por un nuevo nacimiento de la palabra, porque la palabra nos conduce a la muerte. Porque dice la palabra mata, pero el Espíritu da vida. Entonces es una transformación de muerte a vida, pero no una vida humana, sino una vida en el Espíritu, que es superior, que es eterna, que ahorita no la puedes ver, que es invisible, pero que está ahí y es patente, pero que solo lo puedes ver con ojos espirituales. Por eso es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Yo espero que lo comprendas, porque yo cuando el Señor me lo explicó, me empezó a hablar acerca de la muerte hace ya no sé, unos 2 o 3 años. Para mí fue impresionante, pero miren, fue tan impresionante porque a través del Espíritu Santo yo logré entender que yo debía morir, aunque obviamente no empecé a morir de inmediato. Hubo mi proceso y tuve que aprender de parte de Dios que debía morir, que mi alma debía morir, para que mientras que Él crecía, yo menguara y menguara y menguara y menguara. Pero para eso tiene que venir, eso es lo que estaba diciendo, que para que tú llegues a esa comprensión tiene que venir el bautismo del Espíritu Santo sobre ti. Por eso tú no puedes seguir negando que hay un bautismo del Espíritu Santo, porque si no hay un bautismo del Espíritu Santo, tú no alcanzas esto. Tú no alcanzas a esta comprensión. Tiene que venir el Espíritu Santo y explicarte qué es lo que tienes que hacer. Morir. Y mira cómo dice la Biblia en Juan capítulo 21. Juan capítulo 21, verso 18. Es Jesús resucitado hablándole a Pedro. Cuando le dice, Pedro, ¿me quieres? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y Pedro se entristeció porque Jesús le preguntó 3 veces si lo amaba. Y Pedro le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y entonces Jesús le dice, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extiende tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras ir. Verso 19. Esto dijo, dando un entendimiento con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, específicamente, sígueme. Entonces Dios le dijo a Pedro, cuando eras joven, te ceñías a ti mismo y hacías tu voluntad. Los deseos de tu corazón iban hacia donde querías. Pero cuando empieces a ser viejo, cuando empieces a crecer, otro te ceñirá y te llevará donde no quieres ir. Y esto se lo dijo para que supiera, dice la Biblia, con qué muerte debía morir. Entonces, mira mi hermano, si ya tenemos 20 años de estar en el Evangelio, y cuando nacimos de nuevo, debíamos empezar a morir, pero seguimos haciendo nuestros deseos, ir hacia donde queríamos, y llevamos 20 años así, quiere decir que el Espíritu Santo no ha venido a tu vida. Porque no es hasta que el Espíritu Santo te bautiza
que alcanzas esta comprensión, porque este que dice, otro te seguirá, Jesús se está refiriendo ahí al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos ciñe y nos lleva donde no queremos ir. Por eso es que Enoc fue arrebatado. Enoc fue arrebatado porque dice que caminó con Dios. No Dios caminó con Enoc, sino que Enoc caminó con Dios y recibió testimonio de haber agradado a Dios. ¿Por qué? Porque él lo estaba siguiendo, porque Dios lo estaba llevando a Enoc donde él no quería ir al principio, pero después fue voluntariamente. Es impresionante, mis hermanos. Por eso la unción de Dios es para muerte. Por eso el Espíritu Santo desciende sobre una persona para ungirlo para el día de su muerte. Y lo unge con aceite, por supuesto, ¿verdad? Porque esa es la figura del Espíritu Santo, aceite. Pero no es cualquier aceite, sino que es un aceite perfumado. Porque la base del aceite, del perfume, en ese entonces y hasta nuestros días, porque los perfumes que se hacen con una base de aceite. Entonces, en esos días, el perfume, en este caso era perfume de nardo, que estaba en un frasco de alabastro, que era un tipo de piedra. Y el nardo era una flor, y le sacaban las esencias y lo mezclaban con aceite, aceites, y el olor, por lo que describe la Biblia, era impresionante, porque dice que llenó la casa. Entonces, es un aceite perfumado. Y mira cómo dice la palabra del Señor en 2 de Corintios 2:15. Dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Entonces, nosotros, el aceite que es derramado sobre nosotros es para que nosotros seamos grato olor. Pero mira, mi hermano, si el aceite no perfumado no te unge, y tú estás haciendo obras que para tu criterio son buenas, no te sirven de nada. Porque dice la Biblia que las obras humanas buenas son como trapo de inmundicia. Ya no vamos a hablar de las obras malas, sino que las obras buenas, te lo tengo que repetir, las obras buenas son como trapo de inmundicia. No vamos a decir las obras malas, ¿verdad? Es peor que trapo de inmundicia. Pero cuando el Espíritu Santo se derrama sobre ti, entonces empiezas a vivir en el Espíritu. Y entonces empieza a morir tu alma dentro. Pero no te preocupes que tu alma muera, porque digamos que se entiende que el alma porque el alma sopló el aliento de vida, dice el nefesh, y eso era el alma en el hombre. Y entonces digamos que uno piensa que si el alma se muere, el cuerpo se muere. Pero no es así, porque si tú tienes espíritu, el espíritu tiene también las mismas potencias que el alma. Tiene los mismos atributos, puede tener las mismas características o sea, mantiene tu cuerpo vivo. Entonces tú ya no vives por el alma, sino vives por el espíritu. Y el espíritu es el que te guía, y dice que el espiritual lo discierne todo, lo juzga todo, pero a él nadie lo puede juzgar. Por eso es tiempo, mi hermano, de que ya dejemos de vivir, ya no digo en la carne, en el alma. Porque si viviéramos en la carne, y todavía estamos, y muchos viven en la carne, siendo espirituales, debiendo ser espirituales, viven en la carne o viven en el alma, con sus deseos y sus pasiones. Porque los deseos están en el alma y las pasiones en el cuerpo, ¿verdad? Entonces la unción que cae sobre el Hijo es para morir. Como Jacob empezó a morir cuando el Padre le dio la bendición que era de su hermano.
su hermano mayor. Usted se recordará que Jacob le robó la primogenitura a Esaú. Se la compró por un plato de lentejas. Y después engañó a su padre Isaac para que en lugar de bendecir, para que en lugar de que le diera la bendición de la primogenitura, se la diera a Esaú, que era el hijo mayor, la recibiera Jacob. En ese momento, mi hermano, en ese momento, Jacob, en esa bendición que pronunció el padre sobre su hijo, que llegó la palabra a Jacob, él nació de nuevo, pero a partir de ahí empezó a morir. Y yo te voy a decir dónde exactamente es eso. Génesis capítulo 27. Génesis capítulo 27, verso 27. Y Jacob se acercó y le besó. ¿A quién? A su padre Isaac. Y olió Isaac el olor de sus vestidos. Usted se recordará que Jacob se puso la vestidura de su hermano Esaú y se puso pelo en los brazos porque dice que Esaú era velludo. Y cuando su padre sintió su piel, dijo, esa es la piel de mi hijo mayor. Pero porque Isaac estaba ciego. No podía ver. Pero es la voz de Jacob, pero yo estoy tocando que es Esaú, porque tiene pelo. Imagínense que Jacob debe haber sido lampiño, ¿ah? Pero es la voz de Jacob. Todavía lo oigo como Jacob. Todavía lo oigo con sus malas palabras. Todavía lo oigo con sus malos deseos. Todavía lo oigo consumiendo todo lo del mundo que consume. Pero dice que cuando se acercó y lo besó, Isaac olió el olor de su hijo primogénito. Cuando tú naces de nuevo, cuando tú naciste de nuevo, te acercaste a Dios y Dios te olió. Si de verdad naciste de nuevo, Dios no sintió tu aroma, sino el de Cristo, el de su hijo primogénito. Y dice que, mira lo que dice Isaac, y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Entonces ya Isaac ya no vio a Jacob, sino vio a su hijo primogénito. Y lo sintió y lo olió y dijo, este es mi hijo. Por eso cuando Dios, pero antes tenía que ser ungido, pero antes Jacob debía ser ungido con aceite aromático para que se sintiera el olor de Cristo y no el olor a trapo de inmundicia que llevaba. Esto es impresionante, mi hermano. Porque entonces la unción del Hijo es para muerte, pero la unción del Espíritu Santo es para vida. Entonces, si lo vemos ya en el macrocosmos de la iglesia, en la unción de Hechos de los Apóstoles, en los primeros años de la iglesia, fue una unción para muerte, porque a partir de ahí empezó a morir la iglesia, o debió empezar a morir. Pero la unción de este tiempo que viene, el Pentecostés de este tiempo para ungir a las primicias, es para la hora de la muerte. Por eso dice que Jesús dijo, y lo que pase con lo que pasó con el cuerpo físico de Jesús en esos 3 años y medio, o en esos 33 años que vivió sobre la tierra, es lo mismo
que la iglesia está pasando en este tiempo, porque nosotros somos cuerpo de Cristo. Entonces, si a Jesús lo ungieron para la hora de su muerte, también a nosotros nos van a ungir para la hora de nuestra muerte. Así que no tengas miedo. Si tú no has empezado a morir, Dios va a hacer algo nuevo. Va a derramar su espíritu. Y aquel que no tenga ganas de morir, va a tener ganas de morirse. Pero yo quiero que me entiendas tú esto desde el espíritu, que le pidas al Señor que te lo explique, porque lo único que estoy haciendo aquí es exponiendo la palabra, pero el único que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Porque tú a mí me puedes refutar lo que sea, pero al Espíritu Santo no. Y esta unción que viene es para la hora de nuestra muerte. Por eso estamos en convulsiones. Por eso estamos en los dolores pretribulacionarios. Por eso estamos en una vuelta de tuerca del mundo. El imperio mundial se está moviendo para dar una vuelta de tuerca, para tener más control, pero lo está haciendo desde una dualidad. Porque ya para estos días, la última semana, ya se ha empezado a ver claramente, o tal vez no claramente, pero se ha empezado a ver la dualidad en la lucha que están enfrentados. Pero Satanás es el que alimenta los dos grupos y los enfrenta. La masonería eso le llama solve et coagula, o sea, disolver y coagular. Todo lo que está en este mundo se puede disolver y se puede coagular. Entonces, por eso tú no puedes en este tiempo tú no puedes decantarte por una de las dos opciones. Hoy en la mañana mi hermano estaba oyendo a un ministro que hay una prédica ahí en Facebook, y el hombre, ay Dios mío, no sé cómo explicar esto, alabando a Donald Trump, diciendo que era un enviado de Dios. Y ciertamente, mira mi hermano, yo debo contarte este testimonio. Cuando en mis primeros años, cuando yo nací de nuevo, el Señor empezó a trabajar en mí. Y yo me acuerdo que yo había nacido de nuevo y el Señor me había empezado a hablar, pero yo todavía tambaleaba en algunas cosas. Y me había estado hablando durante algunas semanas, alguna situación para que yo dejara ciertas cosas, y no le hice caso. Iba en la camioneta, eso lo conté una vez en un discipulado, pero aquí quizás hay alguien que no lo ha oído. Iba en una camioneta, en una 40R, o las 40 LIM. Iba por el Trébol, pasando por el Trébol, y es una montonazón de gente. Y se paró un hombre enfrente de mí y me puso una pistola en la camioneta, arriba en la camioneta. Y me dijo, y me robó, me asaltó, se llevó mis cosas. Cuando el hombre estaba bajando por la puerta con la pistola en la mano y nadie hacía nada, cuando ese hombre estaba bajando por la puerta de la camioneta en la parte de adelante, el Señor me habló y me dijo, yo primero envío pescadores para que los pesquen. Pero si no hacen caso, después yo mando cazadores para que los cacen. Y ese hombre es un cazador tuyo y te vino a cazar. Enderézate. Y yo ya me enderecé, ¿verdad? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque el Señor me lo recordó hoy oyendo a ese ministro. Porque Dios en este tiempo está mandando cazadores que salieron a cazar a la iglesia y le cesaron todos sus gozos y todas sus fiestas a la iglesia.
Lo cesaron todo, mi hermano. Incluso es probable que cesen esta vía con la que nos estamos comunicando. ¿Qué pasaría si se caen los servicios de internet? Se quedan sin palabra, mi hermano. Y hay muchos que todavía dependen de que los ministros les estén predicando por esta vía. Mira cómo dice la palabra del Señor. Jeremías capítulo 16, verso 16. He aquí que yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán, y después enviaré muchos cazadores y los cazarán por todo monte y por todo collado y por las cavernas de los peñascos. Entonces es impresionante porque el Señor aquí lo que está diciendo es que a veces queremos a las malas. Sí, a veces queremos a las malas. Es como lo que hemos estado hablando acerca de la gran tribulación. Que puede ser colectiva, individual, como sea, pero Dios permite grandes tribulaciones para aquellas personas, porque la gran tribulación no es para los hijos, pero los hijos desobedientes se quedan a lavar sus vestiduras en la gran tribulación. Entonces, justamente este punto lo tocaba el pastor el día domingo en la prédica, que nosotros no tenemos necesidad de lavar nuestras vestiduras en una gran tribulación, si las podemos lavar en este tiempo. Mi hermano, este tiempo es para lavar nuestras vestiduras sin necesidad de llegar a una gran tribulación, a una gran escasez, a una gran enfermedad, a una muerte, a algún padecimiento. Es a morir en agonía como el hombre que fue crucificado a la par de Jesús, que Jesús lo salvó, pero de todos modos murió en agonía. No tenemos necesidad de eso. Entonces, mira cómo dice la palabra del Señor acá. Dice Hebreos capítulo 5. Y con esto quiero dar algo que el Señor a mí me mostró. Hebreos capítulo 5, verso 12 dice: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, después de 25 años, de 15 años, de 10 años de ir a la iglesia, después de tanto tiempo debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es un niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tenéis los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, aquí lo que está diciendo es que hay muchas personas que debiendo tener ya un crecimiento, no crecen y siguen siendo niños, aunque sean ya de edad avanzada, aunque ya tengan años, debiendo ser ya maestros. Y la palabra que aquí traduce la Biblia como maestros es una palabra del griego didáskalos, que significa un maestro, pero no un maestro cualquiera, es un maestro superior con revelación. Entonces aquí lo que el Señor nos está mostrando, nos está queriendo decir, es que nosotros aquí, no hablo de otras congregaciones porque los debe haber, pero en esta congregación hay personas que debiendo ser ya maestros, debiendo tener ya conocimiento profundo de la palabra del Señor, con revelación de parte del Señor, para transmitirlo a otras personas, no lo han alcanzado. No lo han alcanzado. Porque no han querido buscar en profundidad al Señor. Porque cuando uno busca en profundidad al Señor, mi hermano, uno tiene que temblar. Y eso yo lo reconozco. Pero Dios nos ayuda. Porque es mejor hacerlo al mal paso, darle prisa. ¿Por qué? Porque cuando lo primero, y eso yo lo he vivido en mi vida, lo primero que Dios hace, cuando desciende el Espíritu Santo sobre uno y Dios le empieza a revelar la palabra del Señor, esa palabra primero hace obra dentro del que va a predicar. Eso es definitivamente. O sea que lo que Dios te dé a ti no te lo da solo para que lo transmitas, no, te lo da para que primero haga una revolución adentro en tu interior y te des cuenta, está encendiendo una luz y ve el desorden que hay adentro. Y entonces la vida empieza a cambiar, y entonces cuando tú te quejabas ya no te quejas, cuando tú renegabas ya no reniegas, cuando tú odiabas a una persona ya no odias, cuando tenías rencores Dios te dice ve y perdona, cuando tienes orgullo Dios te dice deja tu orgullo, y así te lleva y transformándote desde adentro por el Espíritu Santo.
Pero mientras más nos tardemos en iniciar ese proceso, más nos vamos a quedar sin alcanzar aquello por lo cual fuimos alcanzados. Porque aquí lo que Dios está diciendo, mira, incluso yo siento en mi corazón de parte del Espíritu, en el Espíritu, que hay damas, hay mujeres en esta congregación que Dios le ha dado palabra específica para un tema. Ya no digo una palabra así el Señor dice tal cosa, no, un tema o temas para otras damas. Y no han tenido la valentía ni siquiera de agarrar el teléfono y llamar al pastor y decirles, pastor, mire, a mí el Señor me está dando tal cosa, yo quisiera hacer un tema para damas, mostrar lo que el Señor a mí me ha estado dando a través de la Biblia. Porque para hablar humanismo cualquiera, no, a través de la Biblia, que Dios le está revelando algo a través de la Biblia. Ayúdeme, pastor, a discernirlo para saber qué es lo que Dios quiere. Y entonces Dios le revelará al pastor y se hará. Pero mientras que esa dama o esas damas, porque yo pienso que no es solo una a la que el Señor le ha estado hablando, mientras que lo posterguen y lo posterguen y lo posterguen, se van a empezar a sentir mal porque saben que Dios les está pidiendo algo y están en desobediencia. Así que aquí yo no estoy adivinando, es algo que esto no es adivinación, la profecía no es adivinación. Estoy hablando a través de la palabra del Señor, donde dice que debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad. Por eso es necesario que venga el bautismo del Espíritu Santo, porque cuando viene el bautismo del Espíritu Santo se pierde el miedo. Mira como dice acá, Zacarías capítulo 11, y con esta cita me voy a despedir. Porque esta cita yo no la conocía y la escuché en esta semana en una prédica que estaba oyendo. Zacarías 11, 17 dice: ay del pastor inútil que abandona el ganado, hiera la espada a su brazo y su ojo derecho. Del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Y aquí tú está hablando del pastor, porque está hablando específicamente del pastor, pero son siervos también, que Dios les está pidiendo una labor y agarran para otro lado, como el que se comió el pez, el profeta Jonás, agarró para otro lado porque no quería ir a dar la profecía que Dios le había dado. Pero para todo eso necesitamos el Espíritu Santo, mis hermanos. Así que Dios les bendiga, mis hermanos.